Pagué las cuentas 4,5 años, mi hermana no hizo nada, pero se negaron a cuidar a mi hijo cuando lo necesité. Porque prioricé ayudarla, corté el apoyo financiero y expuse la verdad, lo que les hizo perder su credibilidad. Este relato se titula Pagué las cuentas de mis padres durante 4 años y medio mientras mi hermana no hacía nada. Cuando les pedí que cuidaran a mi hijo por una noche, se negaron y prefirieron cuidar al hijo de mi hermana consentida. Así que les corté el apoyo financiero, pero un par de días después me están rogando que los ayude. Hola a todos, antes de que empecemos con el video de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción y suscribirse es una de las mejores formas en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratis y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hagamos crecer este canal juntos. Muchísimas gracias. Ahora, empecemos con el video. ¿Qué pasa, Reddit? He sido un lurker de largo tiempo, pero, hombre, necesito sacarme esto del pecho. Un poco de contexto sobre mí antes de sumergirme en este desastre. Soy Jake, hombre de 32 años, y dirijo mi propio negocio de distribución de equipos de fitness. No es una mierda de dropshipping ni basura de MLM, sino algo real. Estamos hablando de equipos comerciales de alta resistencia que van a gimnasios serios, boxes de CrossFit y centros de entrenamiento profesionales. Empecé esto desde literalmente nada hace 7 años. Imagínense esto. Yo a los 25 años, viviendo en un apartamento cutre de una habitación, trabajando desde un garaje que apenas cabía un coche. Conducía por ahí en una Ford Ranger destartalada. Dios, extraño esa camioneta. Visitando cada gimnasio en un radio de 100 millas, intentando hacer conexiones. Al principio solo movía cosas básicas. Mancuernas, discos de peso, bandas de resistencia, cualquier cosa que pudiera meter en esa camioneta. Esos primeros 2 años fueron brutales, no voy a mentir. Vivía de batidos de proteínas y atún enlatado, trabajando de 4 de la mañana a medianoche la mayoría de los días. La cantidad de veces que escuché no, o ya tenemos proveedor, habría quebrado a la mayoría. Pero aquí está el asunto, cada no me cabreaba lo suficiente como para trabajar más duro. Volvía a casa, investigaba mejores productos, hacía más llamadas, enviaba más correos. ¿Dormir? Eso era para los débiles. Mi gran oportunidad llegó cuando logré cerrar un trato exclusivo con un fabricante europeo que nadie más en la región tenía. Su equipo era de primera, y de repente todos esos gimnasios que me habían dicho no, empezaron a llamarme de vuelta. De ahí, todo explotó. Ahora tengo 3 almacenes, 28 empleados y somos el proveedor principal para la mitad de los gimnasios serios en el área triestatal. Pero aquí es donde la historia se complica. Verán, mientras yo construía todo esto desde cero, tenía a mi familia sentada al margen, observando como buitres. Mi viejo, Mike, solía ser un entrenador de boxeo duro. Tenía su propio gimnasio en su época, bastante exitoso también. Me enseñó todo lo que sé sobre la industria del fitness. Pero, convenientemente, justo cuando cumplí 18 y me dirigía a la universidad, se lesionó la espalda. Qué curioso que esa lesión nunca le impidiera jugar golf o ir a pescar, pero de alguna manera le hacía imposible trabajar. ¿Y mi mamá, Rachel? Una habilitadora clásica. Nunca trabajó un día en su vida. Siempre tenía una excusa lista. Oh, estoy demasiado vieja para empezar a trabajar ahora, decía. Tenía 52. ¿Qué? Hay gente que empieza carreras enteras en sus 50, pero aparentemente eso era demasiado para ella. Y luego está mi hermana, Katie. Santo cielo, ¿por dónde empiezo con ella? 2 años menor que yo, pero de alguna manera eso se tradujo en 0 responsabilidad a los ojos de mis padres. Esta chica ha fracasado en más cosas de las que la mayoría siquiera intenta, pero no porque lo intente, sino porque no tiene que enfrentar consecuencias. Déjenme pintarles el cuadro. Mientras yo trabajaba jornadas de 16 horas, dormía en un futón en mi oficina y reinvertía cada centavo en el negocio, Katie estaba encontrándose a sí misma. Probó la escuela de belleza. Abandonó después de 3 meses porque no era lo suficientemente desafiante. Traducción. Tenía que llegar a tiempo y realmente trabajar. Luego decidió que quería ser entrenadora personal. Duró 2 semanas antes de decidir que era demasiado exigente. Ha chocado 3 autos, maxeado innumerables tarjetas de crédito, y de alguna manera siempre cae de pie porque mamá y papá están ahí para rescatarla. Mientras tanto, yo tuve que tener mis cosas en orden desde el primer día. Cuando estaba empezando mi negocio, ¿saben cómo se veía el apoyo de mis padres? Qué bonito, cariño. Hablando de dinero, ¿puedes ayudar con la factura de luz este mes? Este mes se convirtió en todos los meses. A los 23 estaba cubriendo su hipoteca. A los 25 manejaba todas sus cuentas. Hablamos de servicios públicos, seguro de auto, impuestos de propiedad, todo. La familia ayuda a la familia, decía mamá, jugando esa carta de culpa como jugadora profesional de póker. Te está yendo tan bien y estamos muy orgullosos. No es como si no pudieras permitírtelo. Y como completo idiota, me lo tragué. Año tras año me decía a mí mismo que estaba haciendo lo correcto, que era un buen hijo, que tal vez, solo tal vez, eventualmente lo apreciarían. Mirando atrás ahora, puedo ver lo jodido que estaba todo. Yo estaba construyendo algo real, algo legítimo, mientras ellos habilitaban el ciclo interminable de fracasos de mi hermana y me trataban como su cajero automático personal. ¿Saben qué me saca de quicio? Cada vez que alcanzaba un hito importante con el negocio, abrir un nuevo almacén, conseguir un contrato grande, lo que sea,
Apenas lo reconocían. Pero si Katie lograba mantener un trabajo por más de 2 semanas, era como si hubiera curado el cáncer. Cena familiar, celebraciones, todo el paquete. Mientras tanto, yo estoy aquí transformando una operación de garaje en un negocio de millones de dólares. Y solo era... Oh, qué bonito. Por cierto, los impuestos de la propiedad vencen la próxima semana. Así que déjenme desglosar exactamente cómo la situación del dinero pasó de ayudar ocasionalmente a mantener a 4 adultos que se niegan a trabajar. Como dije antes, empezó cuando tenía 23 años. Acababa de conseguir mi primer contrato grande, suministrando equipo a una cadena de gimnasios boutique. Finalmente tenía algo de dinero real entrando, ¿saben? No dinero para comprar un yate, pero definitivamente suficiente para pagar todas mis cuentas y que me sobrara algo. Ahí fue cuando empezaron las llamadas. Primero fue papá. Hijo, tenemos un pequeño problema con la hipoteca. Solo necesitamos un poco de ayuda este mes. Luego mamá. La compañía eléctrica amenaza con cortarnos, y ya sabes lo de la espalda de tu padre. Siempre mencionaban la lesión de su espalda, como si fuera una carta ganadora que justificaba todo. Mientras tanto, mi hermana Katie vivía su mejor vida. Déjenme darles algunos ejemplos de las cosas que hizo mientras yo financiaba a nuestros padres. Decidió que quería ser instructora de yoga. Genial, ¿verdad? Excepto que exigió que mamá y papá pagaran su certificación, $3,000 que obviamente no tenían. ¿Adivinen quién recibió la llamada? Pero esperen, se pone mejor. Abandonó después de 2 clases porque la energía no era la correcta. $3,000 por el desagüe. Luego estuvo la fase de cristales y aceites esenciales. No solo usándolos, quería empezar su propio negocio de bienestar. Maxeó 3 tarjetas de crédito comprando inventario. Cuando fracasó, sorpresa, ¿adivinen quién tuvo que ayudar con las facturas de las tarjetas? Si adivinaron que fui yo, felicidades. Están entendiendo el patrón. Pero mi favorita personal fue la fase de la boutique de moda sostenible. Convenció a papá de cofirmar un contrato de arrendamiento para un espacio comercial. Tengan en cuenta que este es el mismo hombre que está demasiado lesionado para trabajar, pero aparentemente lo suficientemente bien como para firmar documentos legales. 3 meses después, el lugar quebró porque ella pasaba más tiempo planeando sesiones de fotos para clientes inexistentes que realmente manejando el negocio. Sin embargo, la renta aún debía pagarse, y como el nombre de papá estaba en el contrato, sí, lo adivinaron. Otra llamada al bueno de Jake. Hijo, realmente necesitamos tu ayuda. Sabes que no pediríamos si no fuera importante. Durante todo esto, yo seguía esforzándome, expandía un segundo almacén, contraté más personal, hice movimientos reales en la industria, pero cada vez que alcanzaba un hito, quedaba opacado por algún drama familiar. ¿Conseguí un contrato importante con una cadena nacional de gimnasios? Lo siento, no podemos celebrar porque el coche de Katie fue embargado y necesita ayuda para conseguir uno nuevo. ¿Abrí un nuevo almacén? Genial, pero ¿escuchaste que Katie está pensando en volver a la escuela? Spoiler, no lo hizo. La cosa del dinero se normalizó tanto que dejaron de pedírmelo siquiera. Las facturas simplemente aparecían en mi correo. Alquiler, servicios, pagos del coche, seguro. Todo automáticamente se convirtió en mi responsabilidad. Y si alguna vez dudaba, oh Dios. Mamá sacaba la artillería pesada. No estamos pidiendo mucho, Jake. Te va tan bien y la familia tiene que mantenerse unida. Papá iba por la ruta de la culpa. Sabes que aún estaría manejando el gimnasio si pudiera. Te enseñé todo lo que sabes sobre este negocio. Revisión de hechos. Me enseñó sobre boxeo. Yo me enseñé a mí mismo todo sobre manejar un negocio exitoso de verdad. La contribución de Katie a estas conversaciones debe ser genial tener tanto dinero para restregárselo a todos. Algunos estamos intentando encontrar nuestra pasión. Esto viniendo de alguien que no había mantenido un trabajo por más de 3 meses en toda su vida. ¿El colmo? Empezaron a planear su retiro. Con mi dinero. Descubrí que estaban mirando condominios en Florida. Tuvieron el descaro de enviarme listados hablando de cómo sería una gran inversión para la familia. Sí, porque yo sería el que pagaría por ello. ¿Quieren saber cuánto dinero estamos hablando? En 5 años pagué. Su hipoteca, $2,400 al mes. Servicios públicos, promedio de $400 al mes. Pagos de 2 autos, $800 al mes. Seguro, de casa y auto, $350 al mes. Impuestos de propiedad, $6,000 al año. Emergencias varias, aproximadamente $25,000 en total. Los diversos emprendimientos fallidos de Katie, alrededor de $40,000. Eso suma más de $175,000. Dejen que eso se asiente. Eso sin contar todas las cosas pequeñas. Comida, facturas telefónicas, copagos médicos. ¿Y qué recibí a cambio? Una palmadita en la espalda y otra factura en mi bandeja de entrada. Algunos de ustedes podrían estar pensando, Jake, eres un idiota por dejar que esto durara tanto. Créanme, lo sé. Mirando atrás, no puedo creer que también caí en eso. Pero cuando creces con la idea de que la familia lo es todo, que tienes que cuidar de los tuyos, te hace un lío en la cabeza. Empiezas a creer que decir no te convierte en el malo.
Ahí fue cuando Jessica, mi esposa, entró en mi vida y poco a poco me abrió los ojos a lo jodida que estaba mi situación familiar. Conocí a Jessica en una competencia de levantamiento de potencia que estaba patrocinada por mi empresa. No voy a mentir, ni siquiera se suponía que estuviera allí ese día. Mi gerente de ventas se enfermó de gripe, así que tuve que cubrir el stand. La mejor maldita suerte de mi vida. Jessica no estaba compitiendo. Es una fisioterapeuta deportiva que trabaja con atletas profesionales. Estaba allí con uno de sus clientes, un tipo enorme, que terminó rompiendo 3 récords estatales ese día. La noté porque, a diferencia de la mayoría de la gente en esos eventos, estaba realmente interesada en las especificaciones del equipo. No solo en la marca llamativa. Vino a mi stand preguntando sobre el patrón de moleteado en nuestras barras de competencia. No las típicas preguntas de ¿cuánto cuesta? O ¿viene en diferentes colores? Quería saber sobre las variaciones en el diámetro de agarre y su impacto en diferentes estilos de levantamiento. No voy a fingir. Fue sexy como el infierno tener a una mujer que realmente sabía de lo que hablaba. Empezamos a hablar. Y lo siguiente que sé es que estamos tomando café después del evento. Se convirtió en una cena, que se convirtió en más citas. Y hombre, fue diferente desde el principio. Esta mujer tenía sus cosas en orden de una manera que me hizo darme cuenta de cuánto caos había normalizado en mi vida. Aquí está el asunto con Jessica. Creció en una familia normal, como realmente normal. Sus padres tenían trabajos regulares. La apoyaron durante la universidad, pero esperaban que manejara su propia vida después de eso. Están orgullosos de su éxito, pero nunca le piden dinero. Concepto salvaje, ¿verdad? Al principio, intenté mantener el drama familiar separado de nuestra relación, pero cuando estás desembolsando miles cada mes en cuentas de otras personas, esa mierda tiende a salir a la luz. La primera vez que escuchó sobre mis obligaciones familiares fue unos 3 meses después de empezar a salir. Tuve que cancelar nuestros planes porque Katie tuvo otra emergencia. Había emitido un cheque sin fondos en la guardería de su hijo y no lo aceptarían de vuelta hasta que se pagara. Mamá estaba llorando sobre cómo no podían cuidarlo por la espalda de papá. Qué curioso cómo esa lesión en la espalda solo aparece cuando hay trabajo por hacer. Así que ahí estaba yo, a punto de transferir otro gran para arreglar el desastre de mi hermana. Jessica solo se sentó ahí, escuchándome explicar esto como si fuera normal. Entonces dijo algo que me golpeó como camión. Jake, sabes que eso no es tu responsabilidad, ¿verdad? Palabras simples, pero, hombre, se quedaron conmigo, porque en mi familia todo era mi responsabilidad. ¿El negocio iba bien? Hora de pagar más cuentas. Recibí un bono, mejor ayudo a Katie con su último plan. Finalmente ahorré para esa nueva línea de equipos. Lo siento, mamá y papá necesitan un tejado nuevo. Jessica empezó a notar patrones que yo había estado ciego durante años, como cómo mis padres solo llamaban cuando necesitaban algo, o cómo cada cena familiar se convertía en una presentación de facturas y necesidades urgentes, o cómo Katie podía gastar $500 en algún esquema de MLM, pero de alguna manera no podía pagar su propia factura de luz. Luego nos casamos. Ceremonia pequeña, principalmente su familia y mis amigos cercanos. ¿Mi familia? Llegaron tarde porque Katie tuvo una crisis esa mañana. Algo sobre su ex no tomando a los niños cuando se suponía que debía. Papá pasó toda la recepción quejándose de que las sillas del lugar le dolían la espalda, pero logró llegar a la pista de baile sin problemas después de unos tragos. El verdadero momento de revelación llegó cuando nació Mason. Hombre, sostener a mi hijo por primera vez cambió todo. Miré a este pequeño humano y pensé en el ejemplo que estaba dando. ¿Quería que creciera pensando que era normal ser usado por la familia? ¿Que el éxito significaba convertirse en el banco de todos los demás? Los padres de Jessica fueron increíbles con Mason desde el primer día. Visitas regulares, siempre ofreciendo ayuda, nunca pidiendo nada a cambio. Mientras tanto, mis padres no se molestaban a menos que les conviniera. Mamá cancelaba planes a última hora porque Katie necesita apoyo emocional tras otro fracaso amoroso. Papá prometía pasar, pero no aparecía porque su espalda estaba actuando. La única vez que cuidaron a Mason, todo lo que hicieron fue quejarse. Es tan activo, Jake. No como los hijos de Katie. Ellos sí que se portan bien. Sí, porque los hijos de Katie pasan todo el día en tablets mientras mi hijo juega y explora como debería hacerlo un niño. Empecé a notar cómo trataban a Mason diferente de los hijos de Katie también. Los hijos de Katie recibían regalos de cumpleaños extravagantes y atención constante. Mason obtenía lo que estuviera en oferta en Walmart, si es que se acordaban. La Navidad pasada gastaron $300 en regalos para los hijos de Katie. Mason recibió una tarjeta de regalo de $20 para Target. Jessica veía todo esto, pero nunca me presionó. Solo hacía preguntas que me hacían pensar, ¿por qué crees que tratan a Mason diferente? ¿O cómo te sentirías si Mason creciera y alguien lo tratara como ellos te tratan a ti? Ahora, aquí es donde todo explotó. Déjenme poner la escena. Es un miércoles por la mañana y estoy en mi oficina preparándome para la reunión más importante de mi carrera. Dick's Sporting Goods estaba interesado en un acuerdo de distribución nacional. Hablamos de un contrato potencial de 8 cifras, algo que cambia el juego. Había estado trabajando en este trato durante meses. Tenía todos mis números listos, muestras preparadas, todo hasta el más mínimo detalle. Mi traje estaba planchado, mi presentación era perfecta y me sentía confiado. Entonces suena mi teléfono. Es Jessica. Mi esposa nunca llama durante horas de trabajo, a menos que sea serio. Tiene este jugador de béisbol profesional con el que trabaja, un tipo que se está recuperando de una cirugía Tommy John, punto crucial en su rehabilitación. Su agente llamó. La necesitaba en Chicago de inmediato.
Un jet privado ya estaba arreglado. Este es el tipo de oportunidad profesional que no podía dejar pasar. No es gran cosa, ¿verdad? Somos adultos exitosos. Podemos manejar cambios de horario. Excepto que nuestra niñera había llamado enferma esa mañana. Un virus estomacal circulando en la guardería. Mason estaba en la oficina de Jessica, jugando en el área para niños que ella había preparado para cuando los clientes traen a sus hijos. Como dije, mi esposa piensa en todo. Solo necesitábamos a alguien que cuidara a Mason por una noche. Una maldita noche. A la primera persona que llamé, mi mamá. Pensé que era obvio. Ambos padres están desempleados, por elección. Viven a 15 minutos. Y siempre están hablando de cuánto extrañan a su nieto. Además, ya saben, solo he estado pagando sus cuentas por 5 años. La conversación fue así. Yo, oye, mamá, necesito un favor. Tengo esta reunión enorme. Jessica tiene una emergencia con un cliente. ¿Pueden tú y papá cuidar a Mason esta noche? Mamá ríe, como realmente se ríe. Oh, Jake, cariño, no somos niñeras, ya criamos a nuestros hijos. No es nuestro trabajo cuidar de los tuyos. Estoy sentado en mi oficina, todavía con mi traje de $2,000, el primero que compré. Sentí que necesitaba verme acorde para esta reunión, solo mirando mi teléfono. 5 años. 5 años pagando su hipoteca, servicios, pagos de autos, emergencias varias. 5 años siendo su banco personal. ¿Y esto es lo que recibo? Pero algo se sentía raro. ¿Saben esa sensación en el estómago cuando las cosas no cuadran? Tal vez fueron todos esos años revisando números de inventario, pero algo no encajaba. Le dije a mi asistente que reprogramara la reunión con Dix. Pensó que estaba loco. Esto era enorme. Pero aquí hay algo que he aprendido en los negocios. Confía en tus instintos. Cuando algo se siente mal, usualmente lo está. Subí a mi camioneta y manejé a su casa. No avisé antes. No envié mensaje, solo manejé directo ahí. Su entrada aparece a la vista y, ¿adivinen qué veo? El Honda Civic destartalado de Katie estacionado justo ahí, un miércoles por la tarde cuando supuestamente está en el trabajo. Ahora déjenme contarles sobre su casa. Es una bonita casa de 4 habitaciones en un buen vecindario. ¿Por qué necesitan 4 habitaciones si solo son ellos? Porque yo estoy pagando por ella, por eso. Insistieron en que necesitaban el espacio para cuando la familia visite. Qué gracioso que la única familia que se queda ahí es Katie cuando está entre departamentos. Camino hacia la puerta, ni siquiera toco. ¿Por qué debería? Estoy pagando la hipoteca. ¿Y qué encuentro en la sala? A mis padres en el suelo, jugando con los hijos de Katie. Katie está tirada en su sofá de $2,000 que yo pagué, desplazándose por su teléfono. Mamá y papá están ahí abajo con bloques de construcción, pareciendo los abuelos perfectos de una foto. ¡Jake! Mamá se levanta de un salto como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy parado ahí con mi traje, mirando la escena, y algo en mí simplemente se quiebra. Pero no de una manera gritona, de una manera extraña y tranquila que casi da más miedo. Qué gracioso, digo, mi voz calmada. Pensé que no eran niñeras. Katie rueda los ojos sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Algunos de nosotros realmente necesitamos ayuda a veces, Jake. No todos podemos ser perfectos como tú. Ahí es cuando mamá empieza con las excusas. Es diferente, cariño. Katie tuvo una migraña. Solo necesita descansar. ¿Una migraña? ¿Una maldita migraña? Repito, mi voz todavía inquietantemente tranquila. Ella tiene una migraña, así que dejan todo para cuidar a sus hijos. Pero cuando soy yo, el que ha estado pagando sus cuentas durante años, el que necesita ayuda por una noche por una emergencia, ¿de repente no son niñeras? Papá, que había estado muy callado todo este tiempo, empieza a frotarse las sienes. Hijo, estás haciendo un drama de esto. Tu hermana necesita ayuda. ¿Y yo no? Mi voz finalmente se quiebra un poco. Tengo la reunión más importante de mi carrera. Jessica tiene una emergencia con un cliente. Necesitamos una noche de ayuda con su nieto. Pero supongo que eso es demasiado pedir de las personas cuya vida entera he estado financiando durante los últimos 5 años. Katie finalmente levanta la vista del teléfono con esa pequeña sonrisa presumida que siempre tiene. Debe ser genial tener tanto dinero para restregárselo a todos. Algunos de nosotros realmente luchamos, ¿ya sabes? Ahí fue cuando lo perdí. No de una manera gritona. De una manera en que finalmente vi todo claramente. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria y busqué los números. Hablemos de lucha, Katie. Hablemos de los $175,000 que le he dado a mamá y papá en los últimos 5 años. Hablemos de tus préstamos que nunca fueron devueltos. Hablemos de cómo no has mantenido un trabajo por más de 3 meses desde la secundaria, pero de alguna manera siempre tienes dinero para ropa nueva y citas en la peluquería. La habitación se quedó en silencio. Los números que acabo de soltar, $175,000, todavía flotaban en el aire como un mal olor. Y por primera vez en su vida, Katie no tuvo una respuesta ingeniosa. ¿Pero mi mamá? Oh, ella cambió de táctica rápido. Es como ver a una maestra manipuladora en acción. Primero viene la culpa. Jake, cariño, nos estás haciendo sonar como padres terribles, después de todo lo que hemos hecho por ti. La corté ahí mismo. ¿Qué han hecho exactamente por mí, mamá? Porque desde donde estoy parado he estado cargando con esta familia entera desde que tenía 23 años. Así que por favor, ilumíname. ¿Qué han hecho además de tomar mi dinero y tratarme como un cajero automático? Papá intentó intervenir con su rutina de pacificador.
Hijo, sabes que eso no es justo. Te enseñé todo lo que sabes sobre este negocio. Ahí fue cuando realmente me reí, como genuinamente me reí. Me enseñaste sobre boxeo, papá. Yo me enseñé todo sobre manejar un negocio. Mientras tú cuidabas tu conveniente lesión de espalda, yo trabajaba jornadas de 16 horas, dormía en mi almacén y construía algo real. Lo único que me enseñaste fue cómo detectar mierda, y justo ahora lo estoy viendo claramente. Katie finalmente se levantó del sofá, haciendo ese intento de hacerse llorar. Eres un imbécil, Jake. Solo porque tuviste suerte con tu negocio no significa que seas mejor que todos los demás. Algunos tenemos problemas reales. ¿Problemas reales? Caminé hacia la ventana y señalé su coche. ¿Ese Honda Civic? Lo pagué cuando chocaste tu último coche. Esos zapatos de diseñador que llevas puestos, probablemente comprados con el préstamo que sacaste de mamá y papá el mes pasado. Lo que realmente significa mi dinero. ¿La matrícula de la escuela privada de tus hijos? Sí, eso también sale del dinero que les doy. Así que, por favor, cuéntame más sobre tus problemas reales. Mamá empezó a llorar en este punto. No las lágrimas falsas que suele usar, sino un llanto real de enojo. ¿Cómo te atreves a echarnos esto en cara? Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. La familia se ayuda mutuamente, repetí. Qué gracioso que eso solo funcione en una dirección. ¿Dónde estaba la ayuda familiar cuando estaba empezando mi negocio? ¿Dónde estaba la ayuda familiar cuando necesité un cofirmante para el arrendamiento de mi primer almacén? ¿Dónde está la ayuda familiar ahora que necesito una noche de cuidado para su nieto? Fue entonces cuando Katie soltó la bomba que finalmente hizo que todo quedara cristalino. Bueno, tal vez si no hubieras cambiado la guardería de Mason a ese lugar caro al otro lado de la ciudad, podría ir a la misma que mis hijos. Entonces podríamos ayudarnos mutuamente. Me giré hacia ella lentamente. ¿El lugar caro al otro lado de la ciudad? ¿Te refieres al que realmente tiene maestros calificados y no deja a los niños frente a iPads todo el día? ¿El que cuesta exactamente lo que solía gastar en tus emergencias mensuales? ¿Es ese del que estás hablando? Luego me volví hacia mis padres. ¿Y ustedes dos? Hablemos de esa lesión en la espalda, papá. Qué curioso que solo actúe cuando hay trabajo por hacer. Pero puedes jugar golf todos los miércoles con tus amigos. O mamá, cómo estás demasiado vieja para trabajar, pero de alguna manera lograste ir de compras con Katie 3 veces por semana. Mi papá tuvo el descaro de parecer ofendido. Mi lesión es real, Jake. Lo sabes. ¿Lo es? Porque tengo una amiga que es fisioterapeuta deportiva. Ya sabes, mi esposa. Y ella dice que es bastante milagroso cómo tu lesión solo parece afectarte cuando te conviene. La habitación quedó en silencio después de eso. Ese tipo de silencio donde puedes escuchar a todos pensando, intentando descifrar su próximo movimiento. Los hijos de Katie estaban en la otra habitación, ajenos a todo, probablemente viendo videos en las tablets que estoy bastante seguro que también pagué. Ahí fue cuando mi mamá intentó una última vez. Jake, cariño, creo que estás exagerando. Podemos hablar de esto como adultos. Tal vez si te sientes abrumado con las cuentas podamos llegar a un acuerdo. Y ahí estaba. No una disculpa. No un reconocimiento de cómo me habían usado. Solo otro intento de negociar términos que les permitieran seguir aprovechándose de mí. ¿Saben qué? Quédense con el dinero. Quédense con la casa. Sigan fingiendo que son los padres perfectos para Katie mientras tratan a mi hijo como un nieto de segunda clase. Terminé. Katie se burló. Sí, claro. Siempre dices eso. Pero cedes. Siempre lo haces. La miré fijamente a los ojos. No esta vez, hermanita. ¿Quieres saber por qué? Porque finalmente los veo claramente. Mamá y papá no son incapaces de trabajar. No quieren. Tú no estás luchando, eres floja. Y no estoy ayudando a la familia, estoy habilitando parásitos. La expresión en sus caras, hombre, si pudiera embotellar ese momento. Fue como si finalmente se dieran cuenta de que el tren del dinero había llegado a su última parada. Salí de esa casa sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Pero esto no era el fin. Oh, no. Esto era solo el comienzo de su peor pesadilla. Enfrentar consecuencias reales por sus acciones. No dormí mucho esa noche. Jessica llegó tarde de Chicago. Me encontró en mi oficina en casa, revisando años de registros financieros. Con una sola mirada a mi cara supo que algo pasaba. Cuando le conté lo que había sucedido, solo asintió y dijo, «Entonces, ¿cuál es el plan?» Esa es mi esposa. Sin drama. Sin te lo dije. Directo a las soluciones. A las 3 de la mañana lo teníamos todo planeado. Hablamos de hojas de cálculo, documentación, todo el paquete. A la mañana siguiente, fui nuclear. Primera parada, la oficina de mi contador. El pobre casi tuvo un infarto cuando le mostré la cantidad total que le había dado a mi familia a lo largo de los años. «Jake», dijo, mirando los números, «esto es más que los ahorros para la jubilación de algunas personas». Sí, no me digas. Me ayudó a documentar todo. Cada transferencia, cada pago de factura, cada préstamo. Luego, mi abogado. ¿Recuerdan esa reunión con Dick's Sporting Goods que reprogramé? El universo tiene sentido del humor porque la oficina de mi abogado estaba en el mismo edificio. Resolví el trato del negocio por la mañana. Lo arrasé, por cierto. Luego pasé la tarde protegiéndome legalmente de lo que sabía que venía. Entonces llegó la parte divertida. Uno por uno empecé a cancelar todo. El pago automático de su hipoteca, desaparecido.
Facturas de servicios, canceladas. Seguro del coche, adiós. Pagos de tarjetas de crédito, ya no es mi problema. Cuenta de impuestos de propiedad, cerrada. Plan familiar de teléfonos celulares. Espero que les guste el prepago. Aquí está el asunto con cortar a las personas. Tienes que hacerlo todo de una vez. Es como arrancar una curita. No puedes hacerlo a medias. O encontrarán maneras de hacerte sentir culpable para que vuelvas. Así que fui con todo. Les envié un solo mensaje. Ahora están solos. Arréglenselas. Luego bloqueé sus números. Todos ellos. Mamá, papá, Katie, incluso su teléfono fijo. Porque sí, yo también estaba pagando por eso. El colapso fue bíblico. En cuestión de horas, estaban explotando todos los canales posibles. Mi teléfono del trabajo, 47 llamadas perdidas. Correo electrónico, mi bandeja de entrada parecía una carpeta de spam. El teléfono de Jessica, también lo intentaron ahí. El teléfono fijo de la oficina, mi pobre recepcionista merece un aumento. El primer correo de mamá fue exactamente lo que esperarías. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Vamos a perderlo todo. La presión arterial de tu padre está por las nubes. Los hijos de Katie necesitan estabilidad. Noten cómo no había una sola palabra sobre Mason, nada sobre cómo me trataron o algún reconocimiento de su comportamiento. Solo pánico por perder su boleto de comida. Papá intentó el ángulo del negocio. Hijo, manejemos esto como hombres de negocios. Podemos llegar a un acuerdo. Tal vez establecer un plan de pagos. Un plan de pagos. Como si yo fuera una compañía de tarjetas de crédito con la que podían negociar. Pero Katie fue a full nuclear. Empezó a llamar a mis empleados, intentando contactarme. Se presentó en uno de mis almacenes, armando tal escena que mi gerente de muelle de carga, un ex-marín, gran tipo, tuvo que escoltarla fuera. Estaba gritando sobre cómo estaba destruyendo a la familia, cómo sus hijos sufrirían, cómo yo solo estaba celoso de su espíritu libre. Lo mejor, mi abogado ya había redactado una carta de cese y desistimiento, una amenaza de carta por acoso después, y de repente, Katie recordó cómo actuar como adulta. Luego vinieron las revisiones de la realidad financiera. Resulta que cuando has estado viviendo del dinero de alguien más durante 5 años, olvidas cómo funcionan realmente las cuentas. En 2 semanas, su pequeño mundo perfecto empezó a desmoronarse. La lesión de espalda de papá misteriosamente mejoró lo suficiente como para que empezara a buscar trabajo. Mamá descubrió que Indeed.com existe. Katie tuvo que cancelar su retiro de bienestar, también conocido como fin de semana de spa. Su membresía en el club campestre venció. El servicio de jardinería dejó de venir. Sus restaurantes favoritos dejaron de verlos. Mi equipo de seguridad, sí, ahora tengo uno de esos. Manejar un negocio exitoso significa tomar precauciones. Informó que mamá y papá fueron vistos entrando, esperen, a una feria de empleo. El horror. Pero aquí está el verdadero golpe. ¿Recuerdan ese condominio en Florida que estaban mirando? El que esperaban que comprara para su retiro. Ya habían puesto un depósito reembolsable, con mi dinero. Cuando tuvieron que retractarse, el agente inmobiliario me llamó para devolverme el depósito. Aparentemente, habían usado el correo electrónico de mi negocio para la correspondencia. Ese dinero fue directo al fondo universitario de Mason. ¿La cereza del pastel? El ex esposo de Katie se puso en contacto conmigo. Resulta que ella le había estado diciendo que yo estaba ayudando con la manutención de los hijos para que él no tuviera que pagar tanto. Sí, esa información fue directo a su abogado. ¿Fue duro? Tal vez. Pero, ¿saben qué es duro? Usar a tu propio hijo como cajero automático mientras tratas a su hijo como un ciudadano de segunda clase. Aprovecharte del éxito de alguien mientras no contribuyes con nada. Jugar a los favoritos con los nietos según a qué padre puedes manipular mejor. Y esto fue solo el comienzo. 3 meses después de que los corté, la realidad de su situación finalmente se asentó. Su pequeño mundo perfecto, completamente destrozado. Déjenme desglosar cómo cada uno enfrentó las consecuencias de sus acciones. Primero, mi papá. ¿Recuerdan esa misteriosa lesión de espalda que hacía imposible trabajar? Qué curioso cómo sanó rápidamente cuando el dinero dejó de fluir. Un amigo mío que tiene un gimnasio local me dijo que papá entró buscando trabajo. La transformación de mamá fue aún mejor. Después de 15 años de estar demasiado vieja para trabajar, de repente descubrió que era perfectamente capaz de mantener un empleo. Ahora está de anfitriona en Applebee's. Sí, el mismo Applebee's donde solía quejarse del horrible servicio y dejar propinas del 5%. El karma tiene sentido del humor, hay que reconocérselo. ¿Pero Katie? Oh, hombre, la historia de Katie es mi favorita. ¿Recuerdan cómo siempre estaba encontrándose a sí misma y empezando nuevos emprendimientos que yo terminaba pagando? La realidad la golpeó como un tren de carga. El abogado de su ex esposo usó la información sobre sus mentiras acerca de la manutención para reabrir su acuerdo de custodia. Resulta que a los jueces no les agrada que los padres mientan sobre arreglos financieros. Tuvo que mudarse de nuevo con mamá y papá porque ya no podía pagar su apartamento. 3 adultos, 2 niños, todos hacinados en esa casa que yo solía sostener. La misma casa que ahora está en preejecución porque, sorpresa, no pueden pagarla por su cuenta. Pero aquí es donde se pone realmente bueno. La semana pasada intentaron un último viaje de culpa. Mamá publicó esta épica historia lacrimógena en Facebook sobre cómo su exitoso hijo abandonó a su familia en apuros. Déjenme compartir algunas citas selectas. Se me rompe el corazón al ver cómo el dinero puede cambiar a una persona. Mi propio hijo, a quien crié y cuidé, nos ha dado la espalda en nuestro momento de necesidad. Estamos luchando para poner comida en la mesa mientras él vive en lujo.
¿Qué clase de persona abandona a sus propios padres? ¿A su propia hermana? Los comentarios eran exactamente lo que esperarías. Toda esta gente que no conoce la verdadera historia saltando con «eso es terrible» y «¿cómo pudo hacerle eso a su propia madre?» Y mi favorito personal: «La familia lo es todo». Entonces, ¿saben qué hice? Solté los recibos. Todos ellos. Hice una sola publicación, totalmente profesional, solo exponiendo hechos. En aras de la transparencia, aquí están los registros financieros de mi apoyo durante los últimos 5 años. Luego listé todo: cada pago de hipoteca, cada factura de servicios, cada préstamo a Katie, el monto total que fue a sus emprendimientos fallidos, el costo de sus autos, todo. Luego añadí las capturas de pantalla, el mensaje de mamá riéndose de no cuidar a Mason, los correos sobre el condominio en Florida que esperaban que les comprara, los mensajes de Katie exigiendo dinero para sus diversos planes, la renovación de la membresía del club de golf de papá que de alguna manera tuvo prioridad sobre su nieto. La reacción fue hermosa. Familiares que no había escuchado en años empezaron a contactarme. No para culparme, sino para disculparse por creer su versión de la historia. Resulta que mamá y papá habían estado pintando esta imagen de mí como su hijo amoroso y solidario, que estaba feliz de ayudar a la familia. Nadie sabía que básicamente me estaban extorsionando. El abogado del exesposo de Katie dio en el blanco con todas estas pruebas. Ella ahora está trabajando en 2 empleos reales, no coaching de bienestar o lo que sea que fuera su último esquema, para hacer sus pagos de manutención. Está en Target durante el día y sirviendo mesas por la noche. Aparentemente, tuvo un colapso cuando la obligaron a usar la camiseta polo roja en lugar de dejarla expresar su estilo individual. El fin de semana pasado pasé por su casa camino al juego de Little League de Mason. El césped está descuidado porque ya no pueden pagar el servicio de jardinería. El preciado Mercedes de papá fue embargado. Ahora conduce un Corolla destartalado. La colección de bolsos de diseñador de mamá ha desaparecido misteriosamente de sus fotos en Facebook. Pero, ¿saben qué? No me siento mal. Ni un poco. Porque mientras ellos lidian con las consecuencias de sus acciones, yo estoy construyendo algo real. Ese dinero que solía desperdiciar en ellos ahora va al fondo universitario de Mason, a hacer crecer mi negocio, a cosas que realmente importan. Jessica dice que debería sentirme orgulloso por finalmente defenderme, pero honestamente, solo me siento libre, como si finalmente pudiera respirar. Mason nunca va a crecer pensando que es normal ser usado por la familia. Nunca va a pensar que su valor se mide por cuánto dinero regala. ¿Y mis padres y mi hermana? Finalmente están aprendiendo lo que el resto de nosotros sabíamos todo el tiempo. El mundo real no se preocupa por tus excusas, le importa lo que realmente haces. Ellos tomaron sus decisiones.